Buenos días, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buenos días. A ver, ya. Creo que ya hemos esperado el tiempo prudente, así que vamos a comenzar, ¿ya? Hemos estado viendo todas las semanas pasadas, digamos que parte teórica de psicología, la parte básica, ¿no? En primer momento hemos hablado de la psicología como una ciencia. Hemos visto todos los aspectos básicos de la psicología como ciencia. Y después de eso hemos hablado de las bases biológicas del comportamiento, que es un tema importante. Después hemos hablado de las bases socioculturales, que también es un tema que influye bastante en la psicología. Y por otro lado, hemos hablado del desarrollo humano, que es lo que pasa con nosotros en cada etapa de nuestra vida. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta esos aspectos, chicos, ¿no? Hay que tener. Ahora vamos a hablar de todo lo que corresponde a procesos psicológicos, pero es importante recordar todo lo que hemos visto antes para hablar de los procesos psicológicos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, teniendo en cuenta dichos aspectos, ¿ya? No terminamos, ya, nos falta. ¿Hasta dónde nos hemos quedado, chicos? ¿Me confirman? A ver, acá está. Hasta juventud, adultez. ¿Hasta dónde hemos avanzado? Me estoy confundiendo de grupo. Hemos terminado, ya me hice esa clase. Hasta ya hemos hecho toda la práctica, todo. Ah, ya, como un compañero me ha escrito acá, una compañera, y yo decía, qué raro, porque yo también había notado que ya habíamos terminado. A ver, entonces, a ver, las señorita o joven, señorita, a ver, puede revisar también los videos, ¿no? Tiene esa facilidad. ¿Ya? Listo, ya. Entonces vamos a continuar. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar del primer proceso psicológico de tipo cognitivo. ¿Cuál es, chicos? ¿Cuál es el primer proceso psicológico de tipo cognitivo? A ver, ¿quién me dice? Lo hemos visto en, justamente en el primer tema, ¿no? El primer proceso psicológico de tipo cognitivo es la sensación. No se olviden, chicos. La sensación es el primer proceso psicológico de tipo cognitivo y es muy importante hablar de sensación porque la sensación nos da un esquema más o menos general de todo lo que se va a ir desarrollando o todos los procesos psicológicos, ¿no? Esta es la base, digamos. Sin esta no podríamos hablar de los demás procesos psicológicos, ¿no? ¿Y qué es la sensación? La sensación es el proceso psíquico mediante el cual nuestro organismo capta a nivel cerebral distintas cualidades, atributos y fenómenos del medio, tanto externo como interno, y a través de los receptores sensoriales, ¿ya? A través de los receptores sensoriales. Ahora, teniendo en cuenta ese concepto, también les comento que la sensación tiene una función muy importante que es la función cognoscitiva. ¿Qué significa? Que gracias a la sensación nosotros podemos conocer nuestro medio que nos rodea. Por eso tiene esa función importantísima cognoscitiva. ¿Ya? Por otro lado, esta sensación es un proceso pues muy importante porque digamos que sienta las bases también de lo que respecta al tema anatómico fisiológico, ¿no?
Por ejemplo, vamos a hablar de conceptos como estímulo, receptor, ¿no? Que son conceptos que están relacionados con nuestro sistema fisiológico, la parte fisiológica de nuestro sistema nervioso, ¿ya? Anatómicamente y fisiológicamente la sensación se divide en tres porciones. Una sección que es periférica, una sección que es conductora y una que es de centro nervioso. La sección periférica, chicos, está dada pues por este estímulo. Recuerden que estímulo es cualquier energía, así de sencillo. El estímulo es cualquier energía, ¿ya? Y el receptor o receptores forman parte de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos, chicos? A ver, díganme ustedes. A ver, ¿cuáles son los sentidos? Tenemos el sentido visual, auditivo, ¿qué más? El sentido del tacto, del olfato y del gusto, ¿no? ¿Ok? Esos son los sentidos. Cada sentido, chicos, tiene un receptor, un órgano sensorial que los contiene. Y tiene un nervio que lleva la información a la zona específica del cerebro, que vendría a ser esta vía aferente. ¿Ya? La vía aferente es este nervio que lleva la información al cerebro, es decir, al centro nervioso especializado, donde finalmente se convertirá o el resultado será la sensación. ¿Ya? La sensación humana es la fase inicial del conocimiento, chicos. Gracias a la sensación humana nosotros podemos conocer nuestra realidad, ¿no? Por eso tiene la función cognoscitiva, dice, ¿no? Entonces, es un proceso muy importante porque corresponde a este primer nivel y más elemental del conocimiento del hombre sobre la realidad, ¿no? A ver, vamos a ir viendo algunos conceptos, ¿no? Como es las propiedades del receptor, ¿no? Conducción del impulso nervioso propiamente, ¿ya? Pero antes de eso, yo quiero que en este ejemplo sencillo nos podamos ubicar, ¿ya? A ver, como les había dicho, la sensación tiene tres momentos, ¿no? Una sección que es periférica, una sección que es conductora y una sección que es centro nervioso. La sección periférica dice que hay cualquier estímulo. Vamos a poner que el estímulo en este caso es la flama de una vela, ¿ya? ¿Por qué sentido será captada esta flama, chicos? La visión. Correcto, la visión. Entonces, específicamente, ¿no? El globito ocular capta la información, ingresa a través de la pupila, y hay una área del globo ocular que es una capita que ustedes conocen muy bien. ¿Cómo se llama la capa que está en la parte de atrás del globo ocular? Esta partecita más o menos es como capita. Se llama retina, ¿correcto? La retina tiene células especializadas que van a captar esta información. En este caso son los conos y bastones. Los conos y bastones son las células especializadas que recepcionarán este estímulo, ¿no? Uy, se borró. Entonces, estas captan el estímulo y la convierten en ¿qué? En impulso nervioso. Y viaja esta información a través de un nervio. ¿Cómo se llama ese nervio? Acá está su nombre. Facilito, digo. Se llama el nervio óptico, ¿no? Y lleva a una zona del cerebrito. ¿Qué parte lleva la información si es visual? ¿A qué zona del cerebro lleva la información si es visual, chicos? Occipital, correcto, a la zona occipital.
Entonces, ¿no? Teniendo en cuenta ese concepto, tenemos esta primera parte, que es la sección periférica, esta segunda parte, que es el nervio, y esta tercera parte es donde se lleva la información en la zona occipital y finalmente se convertirá en sensación. ¿Correcto? En sensación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es importante. Todo ese proceso que lo hemos visto ahorita, ese proceso como se da la sensación. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Ya, les quiero comentar que nos han informado que de psicología van a venir 10 preguntas. Así que por favor, vamos a tomar un poco más de interés, ¿no? Porque son 10 preguntas y para ustedes son importantes esos puntos, ¿no? ¿Ya? Ahora, esta sección periférica está constituida, pues, por en primer momento por el estímulo. Como les decía y les comentaba, el estímulo es cualquier clase de energía que es capaz de excitar, en este caso, a un receptor sensorial, ¿ya? A un receptor sensorial, el estímulo. Y el receptor es la célula nerviosa, básicamente, es decir, neuronas sensoriales especializadas. O sea, el receptor es una célula nerviosa especializada que se va a encargar de recepcionar una determinada clase de energía y transformarla en impulso nervioso. ¿Ya? Ahora, este receptor dice que tiene que cumplir tres propiedades básicas. Uno, que es la propiedad de excitación, que es la interacción biológica que finalmente sufre el receptor debido a la acción del estímulo. ¿Ok? Otra es la transducción, es decir, el receptor tiene la capacidad de transducir, es decir, transformar esta energía física, puede ser energía química o mecánica, en otro tipo de energía denominado estímulo nervioso. ¿Ya? Por otro lado, este receptor también tiene que tener la capacidad de adaptarse sensorialmente. Es decir, la capacidad de que se dé el cambio temporal de sensibilidad debido a una estimulación permanente. Entonces, si un receptor, si una célula nerviosa especializada cumple estas tres propiedades, entonces decimos, así es un receptor calificado para recepcionar dicha información. ¿Estamos de acuerdo? Estos son los receptores, chicos. ¿Qué les parece? En la visión, ¿a quién tenemos? Pues a los conitos y a los bastones, ¿no? Conocidazos, ¿no? Ustedes los conocen. En el tacto, al corpúsculo de Meissner también. También hay otros, pero vamos a poner corpúsculo de Meissner. En el olfato, receptor olfativo. En la audición, receptor auditivo. ¿Ya? Y en el gusto, receptor gustativo. Igual vamos a ver también lo que son las papilas, estos receptores, ¿no? En la sección conductora, chicos, también llamada vía aferente. Esta sección, chicos, se encarga de transmitir la información, es decir, llevar el impulso nervioso a la corteza cerebral o hacia algunos centros corticales según sean las modalidades sensitivas, ¿no? A ver, el nervio puede variar, ¿ah? Puede ser eh, nervio óptico, nervio auditivo, nervio olfativo, que lleva la información. O podría ser en la piel, ¿no? Puede ser un nervio que lleva la información, dicen, no necesariamente a corteza, también puede llevar a otro centro cortical. Como por ejemplo, ¿cuál sería, chicos? ¿Cuál sería el otro centro cortical? Lo hemos visto clase bases biológicas. ¿A qué centro cortical podría llevar la información?
Miss, ¿podría repetir la pregunta, por favor? ¿A qué centro cortical, aparte evidentemente de la corteza cerebral, se puede llevar la información de los sentidos? Temporal, Miss, y el parietal también podría ser. Claro, toda la corteza incluye todos los lóbulos. Otro centro cortical es, por ejemplo, la médula espinal, ¿no? Porque la médula espinal, por ejemplo, puede emitir respuestas también o ser un centro de relevo, ¿no? Por eso dice que esta sección se encarga de transmitir la información, es decir, llevar el impulso nervioso a corteza cerebral o a algunos centros corticales, ¿no? Que en este caso podría ser, por ejemplo, médula espinal, ¿ya? Muy bien. Ahora, los centros nerviosos varían, ¿no? Estas zonas del cerebro, porque todos nuestros cerebritos, ustedes saben, chicos, lo han visto en anatomía, tiene distintas funciones, ¿no? No, digamos que no tiene las mismas tareas, ¿no? Básicamente se recepciona y analiza las señales sensoriales que se llevan, pues, de los diferentes receptores sensoriales, ¿no? Básicamente a cada zona de nuestro cerebrito. Por ejemplo, si es una información auditiva, va a ir al área de asociación auditiva. Si es una información visual, si viene del sentido visual de la visión, pues va a ir al área de visión. Puede ser asociación, puede ser visual primaria. Si es tacto, se va al área de asociación sonestésica. Entonces, depende de la información, varía a qué área va. No es necesario que se aprendan todas las áreas, solo es importante que recuerden cuáles son las funciones de cada lóbulo. Normalmente los exámenes, lo que ha venido, estas funciones de los lóbulos relacionadas pues justamente con este proceso, ¿ya? Muy bien. Otra vez, para aquellos que de repente no se ha comprendido al inicio, vuelvo a recalcar. Ingresa un estímulo. El estímulo es cualquier energía que es capaz de excitar, en este caso, a la célula especializada. Ya, otra vez. Ya, entonces ingresa cualquier estímulo, que es cualquier energía, es recepcionado, dice, por un órgano. En este caso es por un sentido, ¿no? Este sentido tiene una célula especializada que va a convertir esta información en impulso nervioso. Finalmente se lleva a un centro nervioso, ¿no? Hasta aquí es sensación. De aquí en atrás es otros procesos, pero ya lo vamos a ir viendo más adelante a medida que vamos pasando los temas, ¿ya? Recordarles que cada sentido, mira, el sentido de la vista, su órgano principal es el ojito, el sentido del oído, su órgano principal es el oído, el sentido del olfato, su órgano principal es la nariz, del sentido del gusto, su órgano principal es la lengua, del sentido del tacto, la piel, ¿no? Ahora, esta vista dice puede recepcionar estímulos de color, forma, tamaño, distancia, ¿no? El oído puede recepcionar información de sonidos, música, ruidos, lenguaje. Y el olfato, profesora, puede recepcionar informaciones de olores agradables y desagradables. Y el gusto de lo que es salado, dulce, amargo, soso, ácido y picante. Y la piel, estímulos de suave, áspero, frío, caliente, blando y duro. ¿Ya? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, dígame. Eh, respecto a las áreas, mm, es una subdivisión de los lóbulos. Las áreas que yo he puesto en la imagen aquí. Ujú. No. Eh, cada área que menciona justamente en esta imagen se representa las áreas funcionales de la corteza cerebral.
En los lóbulos, digamos que son divisiones de acuerdo a la estructura craneal que también nos da información respecto a no necesariamente funcionalidad, sino a todo lo que respecta a organización de esa área específicamente. Pero estas áreas que ustedes ven acá en la imagen son básicamente funcionales, ¿ya? Pero mira, por ejemplo, el área de Wernicke, ¿no? Justamente lo mencionamos también en el lóbulo y también nos da esa ubicación, ¿no? Sino que en esta imagen ustedes pueden ver lo que es funcionalidad, ¿no? Pero como les repito, eso es algo general que nada más lo quiero mencionar, no es necesario que se aprendan todas las áreas, no es algo que hemos puesto en el sílabus para el examen, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar también, chicos, de la clasificación de los receptores sensoriales, ¿ya? Por su naturaleza, los receptores sensoriales pueden ser de estímulos mecánicos y se les llama a estos mecanorreceptores, que los encontramos en oído, tacto y las partes de las posturas, ¿no? Ya. Si son estímulos luminosos, los que van a recepcionar son los fotorreceptores. En este caso, los fotorreceptores están en la retina, ¿no? Si es temperatura, se les va a llamar termorreceptores. Si es sustancias químicas, se les llama quimiorreceptores, que normalmente están en olfato y en gusto, ¿no? Si son dolor, dice, se le llama nocioreceptores. Ahí está mal, nocioreceptores, ¿no? Y si son estímulos que provienen de la parte interna o externa, se les puede llamar receptores sensoriales internos, que son los que detectan cambios en el medio interno del organismo, ¿no? O si son receptores sensoriales externos, son los que reciben estímulos procedentes del medio externo. ¿Ok? A ver, vamos a ver. También es importante mencionar respecto a los umbrales. ¿Qué es un umbral, chicos? Es un límite. ¿Ya? Un umbral es un límite. Un límite que permite, digamos, de cierta manera u otra, los límites de las sensaciones. Nos permite diferenciar, ¿no? Y se dividen en umbral mínimo o absoluto, umbral diferencial o DMPP o umbral máximo. ¿Ya? A ver, cuando hablo de un umbral mínimo o absoluto, estoy hablando de esa intensidad más pequeña. Es la intensidad más pequeña del estímulo que puede percibir y decir para qué se produce la sensación. Y es necesario, sí o sí, que la energía excite al receptor, chicos, ya sensorial. Em, Cuando hablamos, por ejemplo, de este receptor mínimo o absoluto, en su libro ustedes tienen ejemplos de umbrales mínimos, ¿no? Por ejemplo, dice, vista es posible ver la luz de una vela a 48 kilómetros de distancia, ¿no? En una noche oscura. Vista. Audición, ¿no? Se puede escuchar el tic-tac del reloj a 6 metros de distancia, ¿no? En una condición de silencio. Si es olfato, se puede detectar el olor de una gota de perfume en un departamento de 3 habitaciones, creo que dice, ¿no? Entonces, cada uno de esos ejemplos es un ejemplo de umbral mínimo, porque lo mínimo que se necesita para ser percibido, en este caso, percibido por la persona, ¿no? Eso necesitas, lo mínimo que excite al receptor, ¿no? En cambio, cuando yo hablo de un umbral diferencial, estoy hablando de la cantidad de energía que hay que incrementar o disminuir para notar la diferencia entre dos o más estímulos que son iguales. Tienen que ser iguales, ¿ah? Eso es importante. Y por otro lado, tengo el umbral máximo. Cuando yo hablo máximo, estoy hablando de la máxima cantidad de energía que es capaz de provocar una sensación de máxima intensidad. Incluso se habla que en este umbral máximo puede provocar daño
a los receptores sensoriales. ¿Ok? A ver, vamos a algunos ejemplos y ustedes me van a decir a cuál correspondería, si a un umbral máximo, mínimo o diferencial. ¿Ya? Ana le dice a su hermana, puedo sentir que te has echado mi perfume. Puedo sentir que te has echado mi perfume por más que quisiste de pasar de ser percibida. El ejemplo anterior es un ejemplo de umbral. Absoluto, Miss. Muy bien. Mínimo o absoluto. Correcto. A ver, los demás también participemos, ¿ah? No estemos calladitos, ¿ya? A ver, o siguen en la cama, siguen durmiendo. A ver, siguiente ejemplo. Roberto se encuentra a 3 pasos de un bote de basura. Esto provoca a Roberto una sensación de asco total que lo hace incluso vomitar. ¿Qué tipo de umbral se describe en el ejemplo anterior? Máximo. Máximo, Miss. Mínima. Diferencial. Ujú. Hay varias respuestas, ¿no? En este caso, cuando yo digo que se encuentra a 3 pasos y eso le provoca un daño, porque evidentemente ha tenido una reacción a en este caso a este estímulo, estamos hablando de un umbral máximo, ¿ya? Máximo, de máxima intensidad. Vamos a un umbral diferencial. Por ejemplo, si yo siento en una de mis manos, en mi mano izquierda, que me está recorriendo unas 3 hormiguitas y en la derecha más de 10 hormiguitas, ahí sí puedo decir, ah, ya, la intensidad de una y de la otra se diferencian por, ¿no? La cantidad de sí. A eso sí es umbral diferencial. Tiene que haber 2 estímulos que digamos que sean iguales, ¿no? Que sean iguales, dice, ¿no? El ejemplo clásico que ponen es que, por ejemplo, tengamos 2 recipientes, ¿no? En cada recipiente haya mismo número de, no sé, de contenido. Digamos que fueran bolitas, los mismos números de bolitas en ambas manos. Pero yo retiro uno, otro, uno que otro y voy preguntando a la persona, ¿en cuál hay más y en cuál hay menos? ¿En cuál hay más y en cuál hay menos? Eso, por ejemplo, es umbral diferencial, porque estoy yo trabajando con la persona las diferencias que podría darse, ¿no? Si fuera el caso en este tema, ¿ok? Entonces hay que darnos cuenta, ya chicos, umbral diferencial siempre hay el mismo estímulo inicial para ambos, ¿ya? Mm, ya, que hay un ejemplo que nos plantea su compañera. Cuando tocamos o colocamos la mano en una plancha. Claro, según el proceso en que se va calentando podría ser, ¿no? Incluso en la plancha podemos ver umbrales, ¿no? La mínima cantidad, umbral mínimo. Si queremos un umbral máximo, ponemos máxima potencia, ¿no? Pero no podríamos ver un diferencial. Ahí no, porque el diferencial se da en ese mismo momento, ¿no? Entre ambos, se hace una comparación, digamos, entre ambos estímulos, ¿no? A ver, uno más, a ver. ¿Es posible
detectar la presencia de sal en el plato de comida de Roberto. A pesar de que es muy poquita, yo la puedo percibir. ¿Qué tipo de umbral se describe en el ejemplo anterior? Mínima. Mínima, correcto, mínima. ¿Está claro, no, jóvenes? Sí, Miss. Ok. Ahora vamos a hablar de las modalidades sensoriales, ¿ya? Cuando yo hablo de modalidades sensoriales, pues estoy hablando de básicamente tipos de sensaciones que recibe el nombre pues de estas modalidades, ¿no? La cual es la que se distingue básicamente por diferenciar una sensación de otra, ¿no? Aunque es muy frecuente escuchar chicos a veces hablar de los 5 sentidos, ¿no? Que están clasificados. En realidad, estas modalidades sensoriales es una forma frecuente de clasificar, ¿no? Función de la naturaleza de los receptores sensoriales, ¿no? A ver, tenemos la primera sensación, que son las sensaciones exteroceptivas, que nos permiten obtener información del medio externo. Por eso se llama exteroceptiva, porque todo en relación al medio externo. ¿Ok? Que incluye las sensaciones visuales y táctiles. Por otro lado, tenemos las sensaciones propioceptivas, que son las que registran el movimiento y la posición del cuerpo. Un momentito. Las sensaciones propioceptivas son las que registran básicamente el movimiento y la posición del cuerpo, ¿ok? Se incluyen ahí las sensaciones de equilibrio y orientación, además de las sensaciones sinestésicas o kinestésicas, que son las sensaciones de movimiento del propio cuerpo, ¿ya? También nos permiten captar lo que son los estados de, básicamente, de tensión y resistencia en nuestros músculos, ¿ya? Por otro lado, tenemos a las sensaciones visceroceptivas o interoceptivas, ¿no? Que son llamadas también senestésicas o viscerales, que básicamente nos informan acerca del estado interno del organismo. ¿Ok? A ver, voy a unos ejemplos y ustedes me dicen a cuál pertenecería. ¿Ya? La sensación de frío y calor, ¿en qué modalidad estaría? ¿Exteroceptiva, propioceptiva, visceroceptiva o en cuál, chicos? Exteroceptiva, Miss. Ah, muy bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo con su compañera? Sí, Miss. Correcto, ¿no? Es una exteroceptiva. A ver, se me ocurre que la sensación de sed, a ver, la sensación de sed, ¿dónde estaría? Muy bien, ahí algunos ya están respondiendo en el chat. ¿Qué dicen los demás? Interoceptiva, Miss, o visceral. Claro, es una Visceroceptivas. correcto, es una interoceptiva, ¿no?
A ver, la sensación de sentir texturas. Cuando un infante empieza a sentir texturas, ¿no? Duro, áspero, no sé, grosor, la forma. ¿Qué tipo de sensación, según modalidades sensoriales, en dónde estaría? Exteroceptivas. Perceptivas, Miss. Correcto, Exteroceptiva, Miss. una estereoceptiva. Y si fuera una sensación de hambre y sed, ¿en dónde estaría? Interoceptiva, Miss. Interoceptiva, Miss. Correcto, interoceptiva. Por ejemplo, cuando yo tengo accidentalmente pisado un alfiler, ¿no? Y eso me ha dado una sensación de dolor. ¿Qué tipo de sensación, según modalidades sensoriales, dónde se clasificaría? ¿Qué me dice? Ajá. Voy a intentar hacer una Perceptivas, propositiva. Miss. ¿No me escucha? Sensación propioceptivas, Miss. Ajá. Cuando yo siento dolor, ¿es una propioceptiva? ¿Están seguros? Exteroceptiva, Miss. Sería una Interoceptivas, mi profesora. Ujú, es una exteroceptiva. Todo lo que son dolor, ¿no? Por ejemplo, son, en este caso, exteroceptivas y se les llama argésicas, ¿no? Se les dice argésicas, ¿no? Una sensación de náuseas, ¿no? Una madre está embarazada y tiene una sensación de náuseas, ¿no? ¿Qué tipo de sensación sería? Interoceptiva, profesora. Correcto. Interoceptiva, Miss. Perceptivas. Ya, para esto, para terminar, Pedro estaba corriendo a toda velocidad en la maratón de 100 metros plano. Por un momento sintió que perdió el equilibrio tras pisar un pequeño bache. Asimismo, metros más adelante se sintió un poco desorientado y cayó al piso. ¿Qué sensación se puede reflejar según modalidades sensoriales? Propioceptivas, Miss. Propioceptivas, profesora. Correcto, ¿no? Correcto, correcto. Es una propioceptiva, ¿no? Es una propioceptiva. ¿Sí? Entonces, ya, último, pregunta de un examen. Roberta siente un fuerte dolor de cabeza tras anoche haber salido con sus amigas de parranda. ¿Qué tipo de sensación según modalidad sensorial siente esta persona? Interoceptiva, profesora. Interoceptiva, Miss. Exteroceptiva, Miss. Correcto. A pesar de que el dolor de cabeza es una sensación de dolor y próximamente todos los de dolor estarían en exteroceptivas, pues a reflejar de que esto es de manera interna y es parte de un dolor de cabeza, estaría ubicado en esas interoceptivas, ¿ya? Muy bien, para no confundirnos, no olvidarnos de este concepto, ¿ya? Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta o duda? No, Miss. Ya, todo está claro. Entonces, em, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de lo que es audición y equilibrio. Sí, me imagino que debe confundir un poco el término, pero no se olviden que cuando hablo de senestésicas, se refiere pues a estas visceroceptivas, ¿no?
y sinestésicas es propioceptiva. Ya anotamos ahí, de repente puede ser que nos confundamos. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de cada sentido y las diferencias y los cambios que pasa en cada sentido. ¿Ya? Ustedes saben que anatómicamente el oído tiene tres porciones, ¿no? Una porción que es el oído externo, otra porción que es el oído medio y otra porción que es el oído interno. El oído externo pues está compuesto de este pabellón auricular y propiamente conducto auditivo, así como los películos y las glándulas cerales, ¿no? El oído medio, en cambio, está compuesta por tres huesecillos, martillo, yunque y estribo, así como con la trompa de Eustaquio. Y el oído interno, que es la parte, digamos, más importante, está compuesta por ese caracol cóclea, por los canales semicirculares y los sacos vestibulares. ¿Ya? A esto justamente se les dice fonorreceptores, ¿no? Que acaban de ver hace un momentito. Ahora, chicos, las sensaciones auditivas resultan básicamente de la acción de las ondas sonoras. Eso quiero que lo tengamos claro. Sobre los receptores auditivos, ¿no? Estas ondas sonoras, chicos, oscilan, digamos, longitudinalmente de las partículas del aire generadas por el movimiento de algún cuerpo que los origina, ¿no? Entonces, estas ondas son captadas por la parte externa de nuestro oído. Por eso nuestro oído tiene esa forma también particular. ¿Ajá? Nuestro cuerpo es tan perfecto que cada parte está programada justamente para funcionar de manera adecuada. Entonces, el pabellón auricular, nuestra orejita, tiene esa forma, que es la parte externa, que permite, ¿no?, que ingrese la información al conducto externo, el ingreso básicamente de las ondas sonoras hacia la membrana, ¿no?, timpánica. Vamos a ver aquí. Ya está. Este es un oídito. Como ustedes pueden ver aquí. Entonces, las ondas sonoras ingresan, pabellón auricular, películas, glándulas seráceas, y se topa con algo que se llama el tímpano o la membrana timpánica, que digamos es la puerta hacia el oído medio, ¿no? Hacia el oído medio. Ahí se encuentra, detrás del tímpano, básicamente los estímulos que van viajando a través de estos huesecillos, ¿no? Lo que es yunque, martillo y estribo, ¿ya? En el oído, básicamente, chicos, se ubica una estructura ósea que finalmente se va a llamar caracol. A ver, vamos aquí. Entonces pasa este estímulo, membrana timpánica, huesecillos, martillo, yunque y estribo, a través de la ventana oval. Ya estamos aquí, ¿no? Ya estamos aquí. En esta ventana oval, chicos, ¿no?, en la parte del oído interno, se ubica pues esta estructura ósea que tiene la forma de un caracol, como ustedes lo pueden ver. Y dicho caracol también es llamado la cóclea, ¿no? Cóclea. Y este está lleno de un líquido que es la endolinfa y la perilinfa. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay modificaciones del aire, como ya se menciona básicamente, estas oscilaciones del tímpano serían transmitidas básicamente por el sistema de huesecillos hacia esta ventanita oval que pone en movimiento la endolinfa, es decir, el líquido en el caracol. Entonces, las oscilaciones periódicas del aire causan pues este movimiento básicamente del líquido en el caracol. Entonces, es como que a través de esa ventanita oval hubiera un movimiento que activa toda esta estructura y que finalmente, una vez que ya se da este proceso, pues ahí se activa lo que son el órgano de Corti
y finalmente es llevado esta información a través del nervio. Estas celulitas, ¿ya? Justo esto lo vamos a explicar a más detalle nuevamente en la otra clase, ¿ya? Que ahorita tienen otro curso y también tengo otro grupo. No sé si hay una pregunta. Ya, entonces vamos a volver a haber oído igual, la próxima clase les vuelvo a explicar, ¿ya? Muy bien, chicos, buen inicio de semana, nos vemos la próxima clase ya prontito. Hasta luego, buenos días. Hasta la próxima, Miss. Gracias. Hasta luego, gracias, gracias. Ya, sí, no te preocupes, voy a revisar el video, ¿ya? Gracias. Y voy a revisarlo, ¿ya? Cuídense, hasta luego, chicos, hasta luego, buen día.